No, 21. Bueno, son hartas preguntas las que me hicieron, así que voy a tratar quizás de juntar algunas respuestas porque están bien relacionadas en general. Así que voy a partir con la pregunta del diputado Belolio, que es un poco el sentido de por qué hegemonía pública, cuál es la relevancia de la educación pública y cuál es el rol de la educación privada en ese sistema. Bueno, hegemonía pública porque hegemonía pública no significa solo educación pública o estatal, pero el sentido de la educación pública es la posibilidad de definir como sociedad cuál es la orientación de la educación. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿En qué plan de desarrollo se inserta? Y ahí yo creo que, bueno, estamos quizás en paradigmas bien distintos. Yo creo que democracia no es elegir la escuela, como decía el diputado Kast. Democracia es la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, nosotros estamos por más democracia, estamos por más autonomía, y eso es lo que creemos que se tiene que expresar en la educación pública. Entonces, un poco, durante la historia de Chile siempre hemos tenido un sistema mixto, y eso siempre ha sido reconocido así. Pero lo que yo creo que se invisibiliza un poco es que ese sistema que tuvimos durante el siglo XIX, ciertos aspectos, pero sobre todo se va consolidando más bien en el XX, es un sistema que responde a determinado pacto social. Entonces, la educación particular existía, la educación de la iglesia existía, pero tenía un rol que le era reconocido por la sociedad. Y hoy día tiene otro rol, hoy día estamos bajo otro pacto social, pero cuando se invisibiliza eso, no se discute, cuando los recursos se asignan sin que podamos decidir, se asignan a quien cumple ciertos requisitos, entonces el Estado como si fuera así, el Estado es indiferente, como que no puede tomar decisiones, entonces cumple requisitos y formas parte del sistema. Entonces ahí lo que nosotros creemos es que detrás de lo técnico, por eso lo técnico y el management se contradice con la democracia, lo que se invisibiliza es esa posibilidad. Y no es que no exista, porque existe. Hoy día hay un pacto social que viene desde la dictadura militar, donde el mercado educacional tiene cierto rol, crece, donde la iglesia tiene cierto rol. Entonces, detrás de herramientas y cuestiones técnicas se invisibiliza un poco eso. Entonces, si bien siempre tuvimos educación pública, la educación particular, por ejemplo, hasta la ley de instrucción primaria, en la educación primaria, hasta el año 56 en la totalidad de la educación escolar, no tenía asegurada una subvención, respondía explícitamente a una lógica de pactos. Luego, el año 56, con la ley de subvenciones, tiene asegurada una subvención, pero no es la misma que la de la educación pública, no solo en monto, sino en cómo se calcula. Y yo creo que no es que tengamos que volver a eso, nosotros no abogamos por eso. La educación del siglo XX respondía a cierto contexto social, tenía un montón de limitaciones, pero necesitamos que se discuta eso y que se discuta transparentemente cuál va a ser ese pacto y cómo va a ser la educación. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el sentido de la democracia? Y ahí quizá en hartas preguntas que me hicieron, quizás no me di a entender bien de cuál es la relevancia de la democracia. Y ahí yo diría que democratización no es solo participación local, pero tampoco es solo devolverlo todo al Estado. O sea, más democracia tiene que combinar ambas cosas. Cuando yo digo democracia, cuando decimos democracia, es que la sociedad decida. Y la sociedad decide, las escuelas deciden, las familias deciden, no eligiendo, como en el mercado. Yo sé que hay quienes creen que el mercado es lo más democrático, que cuando uno toma decisiones en el mercado ejerce una decisión democrática, pero nosotros creemos que la democracia es mucho más sustantiva que eso, se trata de tomar decisiones y en ese sentido se tienen que combinar la inserción en un proyecto de desarrollo nacional con la participación local, o sea, ambas cuestiones con la pertinencia territorial, o sea, no sería lo más democrático del mundo, no es que todas las decisiones se tomen en cada sala de clase, pero sí que eso se tome en cuenta. Y tampoco es que todo vuelva al Estado y que el Parlamento, que es como lo más representativo, vote cada uno de los programas, no. Se requiere una combinación de ambas cosas y cuando digo democracia me refiero a ambas cosas. No me refiero solo a participación local, me refiero a participación en la cuestión nacional. Ahora, ¿por qué se opone eso al management o por qué la alta dirección pública, como preguntaba Giorgio, sería en contra de eso? Yo creo que justamente porque se salen del ámbito
de la decisión ciudadana ciertas decisiones. Ahora, no es que la alta dirección pública necesariamente tenga que erradicarse, pero yo creo que la experiencia de la alta dirección pública no es muy positiva en ese sentido, es muy cara, al Estado le cuesta mucho y además se dibujan de técnicos, se dibujan de lecciones técnicas, cuestiones que no son técnicas. Entonces creo que no hay que tener miedo a tomar decisiones políticas, y cuando digo políticas, y con la pregunta que me hacía Camila, no me refiero, o sea, ¿y por qué la desconfianza en la institucionalidad política? No es que solo el Estado sea la institucionalidad política, o sea, por ejemplo, una estructura descentralizada, los consejos locales forman parte, a lo que me refiero es cuando las decisiones parecen ser técnicas, lo que se pierde en el fondo es un poco la política y la posibilidad de decidir. Entonces, creo que eran hartas preguntas, pero Giorgio me decía al principio, la primera, ¿cuáles otros aspectos sistémicos habría que cambiar? Yo sí insistí harto porque creo que el financiamiento es muy relevante, creo que fue lo central que se ocupó para producir este sistema, pero hay otros elementos. Creo que la regulación laboral de los profesores es muy importante. Nosotros somos muy críticos y nos parece que lo que se está haciendo con el proyecto de reforma docente va a aumentar los incentivos de mercado y no va a mejorar la situación. Creemos que ese es un aspecto importante. La regulación de la oferta educativa, y un poco la misma lógica que había antes, la desregulación absoluta para quien puede fundar colegio, y luego cuando queremos controlamos subiendo requisitos, pero como que la sociedad no puede decir, sí, nos parece importante que en determinado lugar haya un colegio artístico que se vaya a dedicar a esto y que va a educar a esta población, o en los colegios técnicos vamos a empezar a tratar estos temas porque el desarrollo nacional, lo mismo pasa en educación superior. Entonces, ese tipo de decisiones no se toman, no es que no se tomen, se toman, solo que no están abiertas al escrutinio público, y eso es lo que hace falta. Y hay otras cuestiones que a mí me parece que son estructurales, que se ha hablado aquí también, o sea, cómo las evaluaciones estandarizadas han afectado, y no solo las evaluaciones estandarizadas y la perversión de asignar recursos en función de eso, es muy estructural. O sea, todas esas cuestiones han afectado, y yo creo que eso hay que cambiarlo. Hay algunas cuestiones que se aprobaron efectivamente en la ley de inclusión que son importantes, pero yo creo que son insuficientes. O sea, obviamente que no haya lucro es muy importante, a pesar de que pudo haber sido más enfático en ese sentido, que no haya selección es muy importante, pero no es lo único. De hecho, yo diría que no es lo que constituye la estructura del sistema únicamente, son cuestiones que aportan. Por ejemplo, el copago dinamizó el mercado, pero el copago no produjo el mercado educacional. Entonces, esas cuestiones, por decir, ya escuché que se me acabó el tiempo, pero solo quería decir algo más por una pregunta que me hicieron respecto al financiamiento, y un poco también por un ejemplo para explicar a qué nos referimos o sea, que se le hicieron a todos. El financiamiento yo creo que tiene que ser un financiamiento basal, y no es que el número de alumnos no importe. Evidentemente que educar a 100 niños no es lo mismo que educar a 1000, y el número de alumnos juega un factor importante en la determinación del presupuesto, como en todo cuando se discute el presupuesto de la nación, todas las cuestiones dependen del tamaño de la institución. Pero lo relevante es que el número de alumnos no sea el factor que en el fondo termina orientando el sistema. Es como... Eso es el mercado educativo, que la plata, que el Estado va detrás de las decisiones individuales. Entonces, el Estado, y no digo el Estado centralizado, el Estado a través de todas sus instituciones que pueden ser más descentralizadas, más democráticas, más participativas, más autónomas, pero la sociedad representada en eso. En cambio, lo otro, lo tecnocrático, imposibilita esa democratización efectiva, que al final es lo que nosotros creemos que es el sentido de una educación pública. Espero no haberme quedado con muchas preguntas. Bien, gracias, Javi. Ahí hubo una argumentación frente a las afirmaciones. Le damos la palabra a enseñar. ¿Pamela o Daniel? Daniel. Ahí está. Ya. Contestando algunas preguntas. Respecto al Consejo Local, sí, evidentemente atribuciones, nosotros creemos que es primordial el currículum. O sea, creemos que si hay una instancia en donde se puede tomar una decisión, en donde el currículum
donde se lleven a cabo los principios, este principio cuarto que tú decías de integralidad, es la posibilidad de que el Consejo y el mismo territorio sea capaz de elegir la educación que quiere. Y evidentemente esta cuestión es nueva y uno no sabe muy bien cómo van a funcionar las cosas. O sea, nosotros tenemos como cierta suspicacia respecto a la conformación, pero creemos que el Consejo Local debería tender incluso a tener presupuesto, o sea, ser capaz de incidir de manera económica en las decisiones que se tomen dentro del territorio, dentro de las instituciones de educación que están ahí. Creemos sí que tienen que estar las educaciones de educación temprana, porque es una instancia en donde se planifica la educación para toda la comunidad. ¿Significa que la JUNJI ahora solamente depende del servicio local? No necesariamente, pero sí es una instancia. O sea, también están las instituciones de educación superior y creemos que es una instancia para que esté la comunidad educativa completa. Respecto a la reforma curricular, mi caso es que hice clases en matemática, en LANCO, enseñanza media, y nos podemos poner en el lugar de mis alumnos, porque yo tenía que hacerles clases a cabros de primero medio que entraban a las 8:30 al colegio, de 4:30 a 6 de la tarde. O sea, se imaginan el infierno para mí y para ellos estar sentados 35 alumnos en una sala que cabían 28. Y la cuestión es que tenía que pasarles contenidos que de verdad no les interesaban nada. O sea, a mí tampoco me interesaba pasarle eso porque también leía que tenía que pasarles números complejos en tercero medio. Y no tiene sentido, o sea, el currículum hecho por curriculistas expertos no necesariamente es una cuestión que vaya a resultar bien, y por eso creo que es súper importante que sea la comunidad la que decida esta integralidad. Evidentemente, si hay 67 servicios locales, 67 curriculistas podremos sacar en el país, ¿o no? Que trabajen de forma paralela. Y creo que es más probable que hayan 67. O sea, por lo menos los que hay ahora no han sido capaces de hacer un currículum nacional que nos convenza. Y ante eso, el currículum, creo yo, no apunta a este principio cuarto. ¿No? El colegio donde yo hacía clases tenía 8 horas de matemática y tenía 2 horas de música, arte a la semana. O sea, en ningún caso había principio de integralidad. Termino con, antes de darle el paso a la Pamela, con financiamiento. Nosotros creemos que el financiamiento evidentemente tiene que considerar muchos factores más allá de la matrícula. Evidentemente, como decía Javiera, no es lo mismo educar a 1000 niños que a 100. Pero también tiene que considerar el cuerpo docente e incluso cuál es la vulnerabilidad de los estudiantes o cuánto más complejo es educar a un cabro en situación de ruralidad o de violencia que puede haber en el barrio. Entonces creemos que el modo de financiamiento no solo puede mirar a la matrícula, y tratando de responder un poco lo que preguntó Belolio, ¿por qué las familias han escogido el sistema particular pagado? O sea, se lo preguntaste a Javiera. ¿Por qué están eligiendo, por qué se ha producido ese desplazamiento? Sí, perdón. Yo creo, y es como en base a lo que uno ve, es que a los colegios municipales tienden a llegar alumnos que son mucho más difíciles en términos de contexto. O sea, alumnos que son más violentos, o sea, estoy hablando de colegios, porque hay colegios municipales en donde se concentran ese tipo de alumnos. Los colegios municipales prácticamente tienen las manos atadas para echar esos alumnos. Y a cualquier papá le interesa que su hijo esté en un ambiente seguro. Evidentemente la respuesta no es encarcelar a esos niños. Esos niños tienen que seguir en el colegio. Y las condiciones para darle educación a esos niños son más caras y se requiere un financiamiento adicional. No podemos decir, no, es que ese cabro se porta mal, dejémoslo en el colegio basura de la comuna y que ahí los niños se roben y que después, y si no, al Senami y por último a la cárcel. No, esa cuestión no es una respuesta. O sea, son niños. Y en última instancia se requiere que el Estado se haga cargo de ellos. ¿Con qué? Más recursos, y eso significa más profesionales, menos niños por sala, pero finalmente yo creo que la respuesta va por ahí. Y por eso se requiere este financiamiento adicional. Porque el Estado se está haciendo cargo de niños que los colegios particulares subvencionados no lo están haciendo. Y para complementar, y quizás me voy a ir saltando las que ya contestó Daniel, el diputado Giorgio mencionaba que otro indicador, aparte de que parece que recalqué solamente el PI y el PME, no era la intención, era
es el principal, el que debería mirar. Entonces, en vez de construir la política nacional y vamos construyendo hacia abajo, hagámoslo al revés, desde la escuela hacia arriba. Por ende, si seguimos esa lógica, el servicio local debería recoger, en general, los PI, los PME en educación pública, no son tan distintos entre sí. Los desafíos de la escuela, en general, tienen puntos comunes. Por ende, los servicios locales podrían recoger los puntos comunes en su convenio o en su plan estratégico de esto, y así vamos hacia arriba. Y también la política nacional debería recoger eso, y así desde abajo hacia arriba, para que realmente no creemos esto de arriba hacia abajo y la escuela tiene que seguir eso, en realidad así. Entonces, eso es otro indicador. Yo creo que quedémonos con el PI y el PME que oriente. Y diputado Beloli hablaba nos preguntaba cómo hacemos responsable el director, y creo que ¿responsable de qué? Si queremos que sea responsable de ser un líder pedagógico, por ende debería ser responsable de que sus estudiantes de su colegio aprendan. Entonces ese debería ser el principal indicador, finalmente. Ahí vemos cómo lo medimos. Creo que CIMSE y PSU están muy al debe en cómo medimos no solamente contenido, sino otras habilidades socioemocionales y que son necesarias para que hoy día un individuo se desenvuelva en su país. Entonces, hoy día la Agencia de la Calidad tiene varios indicadores que nos hablan de la buena dirección. Entonces, no busquemos otro. Yo creo que podríamos irnos por buenos indicadores que entrega la agencia, que entiende que el rol del director es más pedagógico que esto de rendir cuentas. Y la diputada Girardi nos decía, entonces, hay rol de qué pasa con el Mineduc, finalmente no está, pero lo vamos a hacer cortito. Entonces, ¿qué rol del Mineduc? Yo creo que es el desafío que hoy día se plantea, y lo planteamos como desafío. No tuvimos respuesta porque requiere finalmente que el Mineduc también se replantee, porque yo creo que al presentar este proyecto de ley tomó una decisión. O sea, dijo que el servicio local tiene determinadas funciones y por ende si chocan con otras que tienen el Mineduc, tendrá que redefinir cuáles van a ser esas funciones. Si las redefine, las saca o las complementa. Hoy día el Mineduc no tiene solamente las funciones del servicio local, tiene muchas otras funciones y que son muy complejas de desarrollar. Así que yo creo que no uno no quita lo otro y pueden complementarse. Diputado Venegas habla del currículum igual que el diputado Espinosa, y sí, el currículum es extenso, es una labor súper complicada de desarrollar, es técnica, pero sí o sí tiene que escuchar a la escuela. Y por eso y por eso creemos que el Consejo Local es una buena oportunidad para que estos curriculistas escuchen a la escuela, escuchen lo que les interesa, y sobre todo hoy día para nuestros estudiantes que desertan porque ya en segundo medio quieren desertar, porque decirles que vas a seguir sentado en 8 horas de matemática y quieren jugar a la pelota, van a tener 2 de educación física y si es que de música, sin instrumento. Yo creo que sí, el currículum, hay una cosa, aunque sea técnico, yo creo que hay algo por hacer, y finalmente Daniel y yo hicimos, no sé si reformas curriculares, pero nos atrevimos en nuestras salas de clase a crear objetivos distintos, a adecuarlos con un contenido mínimo que permitiera a nuestros estudiantes no solamente, quizás un plan y programa, no sé, pero es posible, yo creo que escuchar las comunidades. El diputado Robles nos hablaba de educación temprana y cómo lo incluíamos, y nosotros lo veíamos porque la educación se ve como un continuo y importante dar esa señal. No es como que están en educación temprana los chicos y después pasan a los grandes, como que se gradúan y después de octavo es un continuo. Entonces es importante que la escuela también entienda que es un continuo y que tiene que estar atento a qué es lo que está ocurriendo en su educación temprana para que haya un continuo y un contexto. Por eso creemos que tiene que tener una participación en el Consejo Local. Y sí hay que ver la forma en que participa mejor estos servicios locales, porque se le menciona y no hay una unidad especializada, debería estar dentro de lo técnico pedagógico. No, hay forma en que debería trabajarse. Y finalmente la diputada Vallejo decía que los principios, yo creo que los principios para que bajen y volvemos al instrumento PI y PME, o sea, deberían estar ahí. Deberían reflejarse ahí y las métricas ahí, medirla, y que el servicio local finalmente pueda ver que se cumplen. Y como son cuáles es difícil, pero deberían estar ahí. Eso. O sea, es que si el plan estratégico, como en esta lógica que se propone de construir desde abajo hacia arriba, el plan estratégico debería recuperar lo que dicen los PI y PB. Bien, don Egidio, y terminamos. ¿Tú quieres? Bien. Bueno, si tenemos tiempo. ¿Sí? Me voy a hacer cargo de algunas afirmaciones en términos de hablar de una involución.
Yo creo que muy por el contrario, porque si vemos la figura misma del proyecto que se propone, se habla de una Dirección Nacional de Evaluación, de una Dirección Nacional de Educación, centralizada, 100%, ¿no es cierto? Y después de los servicios locales descentralizados, ¿ya? Los municipios son órganos descentralizados, ¿ya? Y nosotros en ese sentido creemos que, por el contrario, lo que se está proponiendo, y si se toma, ¿no es cierto?, la molestia de leer el documento resumen que se ha hecho, se habla claramente de fortalecer las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación para potenciar lo técnico curricular, la multiculturalidad, la interculturalidad, la diversidad y la inclusión, además de tener facultades y recursos económicos para implementar programas acordes con el desarrollo regional y las características propias de los contextos locales. Además, en cada provincial, ¿no es cierto?, debe contar con un DEPROP y delegaciones que fundamentalmente tienen que apoyar eficientemente la supervisión, lo técnico pedagógico y a cada uno de los establecimientos educacionales. Cosa que el Ministerio hoy día, y como lo hace, no es así. Y a usted le consta. Todas las decisiones se toman a nivel central. Todas las decisiones se desarrollan desde las oficinas de Alameda. Y a las secretarías regionales y los departamentos provinciales son meros ejecutores. Por lo tanto, aquí le estamos dando un nuevo rol a los funcionarios de los departamentos provinciales y también de las secretarías regionales ministeriales. Estamos cambiando y estamos de acuerdo en que efectivamente donde se tiene que jugar, lo más relevante es desde la unidad educativa. Desde ahí, ¿no es cierto?, donde surge también el trabajo de este supervisor o de este funcionario del Ministerio de Educación. Hacemos una serie de transformaciones, ¿ya?, que apuntan fundamentalmente a mayor aporte de la comunidad, a mayor rol protagónico de la comunidad en la definición de ese proyecto educativo. Pero también no es meramente el tema del empleo, como se pretendió en alguna manera dejarlo ver. Nosotros estamos claros y precisos que en este mismo proyecto hay una serie de situaciones que van apuntando a reducir algunas facultades que es del Ministerio. Nosotros también hicimos las consultas que hicieron acá y que salieron en esta mesa, ¿ya? Las respuestas son claras. Dice que no es un proyecto que tenga que ver con el Ministerio o la estructura del Ministerio de Educación, es un proyecto distinto. Eso fue la fundamentación. Nosotros no tendríamos por qué no creer que iba a ser así. Por tanto, no es que estamos cuidando el empleo. Por el contrario, nosotros lo que estamos haciendo es darle un nuevo rol distinto al Ministerio de Educación, ¿ya? Y efectivamente partimos de qué proyecto o qué tipo de educación o qué educación queremos para el país hoy. Esa es una de las situaciones fundamentales. Y con respecto al tema del financiamiento, estamos totalmente de acuerdo que tiene que ser un financiamiento basal, porque tiene que apuntar a las necesidades que se tienen en cada uno de los establecimientos. Y las realidades de los establecimientos son distintas, ya sea en una misma región hay distintas realidades de las localidades, y a eso hay que responder, y hay que responder desde el órgano central que es el Ministerio de Educación, que en este caso está representado en la provincia, en la provincial. Por tanto, nosotros estamos apuntando a esos cambios y estamos hablando de nuevos roles, nuevos paradigmas, situaciones que se han discutido y que hemos conversado con las diferentes autoridades, ¿cierto?, y que en este proyecto no se recogen, derechamente no se recogen. Por tanto, las circunstancias en las cuales se trata de reforzar estas secretarías regionales, ministeriales y los departamentos provinciales es una tarea que vamos a tener que hacer nosotros al interior para que no ocurra lo que plantea muy bien la colega acá, de que se podrían perfectamente duplicar las tareas o se podrían de alguna manera entrar en competencia, como lo hacen hoy día la agencia y la superintendencia con los funcionarios del Ministerio de Educación, con los supervisores del Ministerio de Educación. Es porque las cosas se hicieron mal, derechamente. Entonces nosotros, ¿qué estamos poniendo en la mesa? Primero que nada, un rol distinto.
del ministerio en su conjunto, porque además se tiene que responder a realidades que hoy día no se responden, ¿ya? Y dice, ¿por qué baja la matrícula en las escuelas municipales? Hay una serie de factores, o sea, no podemos decir que solamente que la educación particular subvencionada ofrece mejores condiciones, no es así, porque los indicadores CIMSE también lo ponen en evidencia. En una comuna pobre, es más, las escuelas municipales tienen mejor CIMSE que las escuelas particulares subvencionadas, entonces ahí hay una falacia que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Por tanto, nosotros, y con eso yo creo que hay hartas preguntas, pero me quiero quedar con ellas. Nosotros estamos por una nueva educación pública que responda a las necesidades del país, de la región, de la comuna y de la localidad. Y en esa nueva educación pública, estos funcionarios quieren jugar un rol también importante, distinto, y que de todas maneras esté acorde a la realidad actual del país. Muchas gracias, Egidio. La verdad es que educación se tomó la discusión económica parece un rato, pero vamos a tener que desalojar ya. No, es que nos están esperando. Sí, pero lo que pasa es que pueden después de la comisión. Y lo otro es, les pido que si quedaron preguntas, que me imagino que quedaron preguntas anotadas que no pueden responder, si igual no las pueden hacer llegar a la secretaría. Excelente. Lo necesitamos. Excelente. Agradecer nuevamente a Egidio, Pamela, Daniel, Javiera, Juan Eduardo por venir acá y hacernos este gran aporte en sus opiniones. Muchas Bien, gracias. por haber cumplido el objeto de la acción, se da por finalizada.